Bueno, pues, ¿usted cree que hoy hay una buena comida para tu espíritu? Sí, sí. Nuestro apóstol siempre, Dios le da una receta bien especial. Así que es un privilegio una vez más recibir las instrucciones de él. Y digo que comunico que soy fiel en comunicar el sentir de mi apóstol para todos ustedes. Y declaro que tus ojos siguen siendo alumbrados y que entras en otra gloria en este día. Amén. Así que vamos todos con su Biblia, con su libro para tomar notas. El tema en esta noche, para los que toman nota, el tema se titula El examen de la fe. Hello. Diga, el examen de la fe. Así que usted vino hoy a tomar un examen. ¿Está listo para el examen? Segunda carta a los Corintios. Vamos con la introducción primero. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, capítulo 13. Capítulo 13. Y vamos a leer el verso 5. Me dicen Abba Padre cuando lo tengan. Eso es. Dice, examinaos a vosotros mismos. Diga, examinaos. Ese es el tema. El examen de la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Probaos qué? A vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis ¿qué? ¿Usted está reprobado, iglesia? Diga, no lo recibo. Míreme un segundito acá, fíjate. El apóstol me decía, Martín, ¿a quién es el que toma un examen? Normalmente, ¿a quién se le da un examen? Al que asiste a algún sitio a aprender alguna información, ¿cierto? Regularmente, después de que usted asiste a unas clases en la universidad, en el college, pues después de determinado tiempo, a usted le dan a tomar un examen. Y entonces usted se prepara para ese examen. Y porque ese examen va a revisar, diga revisar. O sea, ese examen va a evaluar si la información que se le ha dado a usted ya la maneja, si ya la conoce. Diga, el examen de la fe. Entonces esa persona, fíjate, esa persona toma un examen y aunque ella ha asistido con regularidad, si no pasa el examen, no se gradúa. Hello. O sea, no todos los que van a un lugar a tomar las clases se gradúan. Solamente los que pasan, ¿qué? El examen. Diga, solamente los que pasan el examen. Y aclaro, no estamos hablando, cuando hablamos del examen de la fe, no estamos hablando de un examen para salvarse eternamente. Tú ya eres salvo. Diga, yo soy un escogido del Señor. Estamos hablando de un examen en la fe, en el conocimiento de la fe. Ahora, el apóstol me decía, Martín, normalmente, ¿quiénes son los que pasan ese examen? Normalmente los que han puesto mucha atención, los que asisten regularmente ponen atención, los que no han sido tardos para oír, y los que normalmente se privan de ciertas cosas. Cuando usted está estudiando para algo, a usted le dicen, mira, tengo una invitación a este lado, al otro. Usted dice, un momentito, perdóname, no puedo. No, que hay un programa en la televisión, déjamelo grabando, o hago aquí, o mira, después hago esto, porque tengo un compromiso para pasar un examen. ¿Y por qué esa persona se priva de ciertas cosas para prepararse y para pasar el examen? Porque él sabe que si pasa el examen hay unos beneficios. Hello. Diga, hay unos beneficios. Entonces, hoy nuestro apóstol quiere exponernos a un examen. A todas las naciones, a los pastores, a los ministros, a los colaboradores, a todos los que nos ven en el internet. Hoy quiere exponernos a un examen que se llama el examen
de la fe. Diga, de la fe. Pregunta, ¿la fe será importante para usted? ¿Será que es importante para usted pasar el examen de la fe? Mira, cuando Pablo habla con los corintios, Pablo había viajado varias veces. Era la tercera vez que él tomaba viaje porque él quería que los corintios pasaran ese examen. Mira el capítulo 13 y el verso 1. Dice, esta es ¿la qué? Tercera vez que voy a vosotros. Era tan importante que Pablo persistía en que los creyentes allí en Corinto se examinaran y fueran hallados aprobados. Diga, aprobados. Pastor, ¿y qué particularidad tenían los bendecidos de Corintios que Pablo se tomó tanto tiempo y volvió de nuevo a compartir con ellos el evangelio? Bueno, quiero que busques ahí mismo, pero en primera carta a los Corintios, para hacerte un recuento de esta congregación. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Mira cómo Pablo se refería a ellos. Por ejemplo, en el verso 2, primera carta a los Corintios 1:2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. ¿Cómo los llamó? Santificados. Mira el verso 4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue ¿qué? Dada en Cristo Jesús. No solamente que les había sido dada antes de la fundación del mundo, sino que Pablo ya les había expuesto la gracia. Mira el verso 5. Dice: porque en todas las cosas, ¿en cuántas cosas? Fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Ellos habían sido expuestos a toda palabra, a toda ciencia. Mira el verso 7. De tal manera que nada os falta, en ningún. ¿Tenían cuántos dones? Todos los dones. Sin embargo, aunque habían sido expuestos a la gracia, al conocimiento, a la ciencia de Dios, a la mente de Cristo, y tenían todos los dones, en el capítulo 3, mira como Pablo les dice, verso 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a qué? Carnales. ¿Por qué? Porque aunque Pablo les había expuesto la gracia, ellos estaban oyendo, tenían su oído también pendiente de la doctrina de los apóstoles, de un falso evangelio, del evangelio de la circuncisión que predicaba Pedro, Santiago, Juan, Judas. Y por eso, aunque Pablo les hablaba de la gracia, ellos todavía estaban en niñez, eran carnales. Hello. En el capítulo 2, fíjate, el capítulo 2, verso 15, Pablo le dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a la segunda carta, un segundito. Segunda carta a los Corintios 1:15. Dice: con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una ¿qué? Una segunda gracia. O sea, Pablo persistía en que ellos aprobaran un examen, el examen de la fe. Ahora fíjate, el apóstol nos dividió este tema, para los que toman nota, en tres partes: A, B y C. Vamos a entrar directo al tema. Vamos al numeral A. Entonces, para todos los que toman nota, la parte A dice: muéstrame tu boca. Muéstrame tu boca. ¿Quieres pasar el examen? ¿Cuántos quieren pasar el examen? Ok, muéstrame tu boca. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Este examen tiene tres partes: A, B y C. Y yo dije los que toman nota, porque tú vienes acá a educarte. Este es un centro educativo. Entonces tú a un centro educativo llevas una libreta, ¿cierto? Normalmente se espera que tú te capacites y tú digas: me voy a comprar una libreta y un lapicero, un buen lapicero, porque me interesa capacitarme en el conocimiento de la verdad. Así que es la exhortación para cada uno. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4,
verso 13. Verso 13. ¿Estamos ahí? Mira la primera parte del examen. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está que creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también. Fíjate que en la parte A del verso Pablo dice, teniendo el mismo espíritu de qué. Estamos hablando del examen de la fe. Entonces, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Usted sabe que el vocabulario en una persona, cuando usted oye una persona, y esto sucede muy a menudo aquí en Miami, que hay tantas nacionalidades. Cuando usted oye, usted llega a un sitio y usted comienza a hablar un ratito y le dice, ay, tú eres colombiano. Ah, tú eres hondureño, ¿cierto? ¿Y cómo se dio cuenta? Por tu forma de hablar. O sea, el vocabulario que emplea una persona manifiesta su país. ¿Qué manifiesta también? Su cultura, su educación. Usted a veces dice, oye, qué persona tan educada. ¿Has estado con personas así? Que tú hablas un ratito y dices, oye, qué persona tan culta, tan educada. Ves un respeto en la persona. Todo por causa de lo que sale por su boca. Lo que sale por la boca de un creyente es muy importante. Por eso Pablo decía, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Conforme a lo que está qué? Escrito en el Evangelio, creí, por lo cual hablé. Diga, yo hablo conforme a lo que está escrito en el Evangelio. Y entrando en el numeral A, el primer punto, hay 3 puntos dentro del numeral A. El apóstol me decía, Martín, la fe se habla. La fe no se obra, la fe se habla. Mira Romanos, vamos a Romanos un segundito. Romanos capítulo 10. Estamos en la parte A, muéstrame tu boca, y entramos entonces al numeral 1 dentro del A. ¿Por qué la fe se habla y no se obra? Aquí está la razón, verso 5, Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es, diga, por la ley, Moisés escribe así, el hombre que hable. ¿Qué se hacía en la ley? El hombre que haga estas cosas vivirá. ¿Por qué? O sea, antes de la cruz, en el pacto de la ley, tú vivías por lo que tú hacías. Hello. ¿Eso fue cuando? ¿Antes o después? Antes de la cruz. La ley de Moisés decía el hombre que haga. Allí no era hablando ni pensando. Usted no le podía decir a Moisés, Moisés, que estoy aquí en la mente guardando el sábado. No, usted tenía que hacerlo con el ¿qué? Con el cuerpo. Tenía que ayunar, tenía que hacer símbolos, rudimentos, la Pascua, días de fiesta, no comas, no hagas. Por eso vemos hoy en día gente que ellos han entendido o no han entendido la fe y no están pasando el examen. Porque ellos dicen, no, en la fe hay obras. No, diga, en la fe no hay obras. Las únicas obras hay son las que Dios preparó para ti de antemano, haciendo Él en vosotros. Diga, la fe se habla. Mire ahí mismo el verso 8. Verso 8 que dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? ¿Dónde está la palabra? En tu boca. ¿Y en dónde más? Diga, en mi boca y en mi mente. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe, ¿dónde está? En tu boca. ¿Y en dónde más? En tu mente. Diga, esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, tienes que ubicarte. Si tú quieres pasar este examen, tienes que ubicarte. Un momentito, yo no estoy
antes de la cruz, yo estoy después de la cruz. Yo no estoy en la ley haciendo, yo estoy en la gracia, hablando, diga hablando. Y esa palabra está en mi boca y en mi mente. Diga el que está a su lado, en tu boca y en tu mente. Ahí es donde está la palabra. Y por eso el apóstol Pablo dice más adelante que con la boca se confiesa para salvación. No hablando que con la boca tú te salvas eternamente, sino que con la boca hay una salvación diaria, una salvación angelical. Cuando tú activas ángeles, cuando tú estás pasando situaciones en tu vida, tú dices, me declaro sano de esta enfermedad, me declaro libre de estas deudas. Digo que la prosperidad que Dios me ha dado se manifiesta. Ángeles, ustedes me llevan en buenas obras de antemano. ¿Todo por dónde? Por su boca. Usted no se arrodilla, usted habla la palabra. Usted, independientemente si está sentado, está acostado, está manejando el carro, está lavando la loza, está lavando el carro, usted dice, creí, por lo cual hablé, conforme a lo que está escrito. Cerca de mí está la palabra. Usted no se queda callado. Diga, yo no me quedo callado. Entonces, número uno, la fe se habla. Número dos, dentro de este numeral, hay una verbología que te hace reprobar el examen. O sea, hay una verbología que si se te halla en tus labios, pierdes el examen. Hello. Pastor, por ejemplo, cuando una persona dice, Dios te bendiga, ahí los ángeles dicen, un ángel le dice al otro, chico, ¿dónde está tomando clases este individuo? Dice yo, ¿no? Cuando una persona le dice, Jehová está en su templo, alaba lo que él vive. Eso suena muy religioso. Cuando una persona dice, mi alma te alaba, Señor. Mi alma, todavía en el alma. O cuando una persona dice, aleluya. Hello. Eso suena tradicional, pero eso fue antes de la cruz. Entonces los ángeles dicen, chico, este hombre, ¿dónde está tomando clases? Entonces el ángel dice, mire, yo creo que está tomando clases con Pedro, Santiago, Juan o Judas. Hello. Pastor, ¿y nosotros dónde tomamos clases entonces? ¿Dónde tú tomas clases, bendecido? ¿Quién es tu profesor en este centro educativo? Pues fíjate, en este centro educativo que es la gracia y el apostolado, conforme a lo que está ¿qué? Escrito. ¿Quién escribió el evangelio? Pablo. Entonces el escritor fue Pablo. Y el profesor que te enseña, ¿cómo se llama? Diga, mi apóstol José Luis de Jesús. ¿Cuántos se gozan que tenemos un buen profesor, un buen maestro? Eso es. Estas son las aulas de la fe, donde, oye, donde nos están recordando una sabiduría que Dios nos dio antes de la fundación del mundo. Hello. Serán buenas. Oye, yo me siento feliz de pertenecer a este centro educativo. Hello. ¿Usted se siente privilegiado? Hello. Tú no te cambias por nadie. No es que aquí es donde Dios te está capacitando para pasar el examen de la fe. Hello. Entonces hay una verbología, el punto 2, que te hace reprobar el examen, ¿cierto? Número 3, dentro del A, hay una verbología incorrecta en el hogar. ¿Incorrecta en dónde? En el hogar. Por ejemplo, el apóstol me decía, Martín, a veces yo llamo a una casa de un pastor o de un bendecido y entonces, sí, buenos días. Mira, yo soy el apóstol José Luis, quería hablar con tu papi. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Y entonces a veces contesta uno de los hijos o algún familiar ahí, dice, no, pues ahí será, pues ahí regular. Pero ¿cómo está todo? ¿Cómo están por ahí tus papis? Y pues ahí más o menos, tú sabes. Entonces brilla por la ausencia una ¿qué? Una verbología de este ministerio, una verbología apostólica. Pastor, o sea que nuestros hijos, nuestra familia está llamada a hablar esta verbología también. Por supuesto. Hello. Diga, toda la familia.
Naturalmente hay quienes no, adultos que no comparten, pero en cuanto a nuestros hijos, se supone que, por ejemplo, el papá y la mamá, pues entonces los hijos comienzan a notar que el papá tiene la misma verbología aquí en la congregación y en el hogar es la misma. Hello. Digo, se supone, ¿no? Que sea la misma verbología. Todo está bien, estamos bendecidos, estamos completos. Entonces el hijo nota que el papá, cuando llegan los biles, él no maldice ahí, ¿quién paga esto? No, no, él dice, declaro esto pago. Y entonces el hijo dice, oye, tremendo. Y nos declaramos ricos. Y entonces el hijo comienza a ver eso. Mi amor, todo está bien. Y aunque vienen a veces noticias que no son tan buenas, él dice, todo me obra para bien. Entonces los niños comienzan a manifestar una verbología de fe. Diga, de fe. Hello. O sea, el ministerio Creciendo en Gracia se encarga de capacitarte, de darte una información a ti. Y por ejemplo, de acá de la sede central salen unos estudios para los niños, que son los mismos calqueos del apóstol, con unas actividades. Entonces lo reciben los pastores locales. Hay unas colaboradoras, unos colaboradores, ellos le imparten el mismo calqueo a ese nivel de los niños, y los niños reciben esa palabra. Pero cuando llegan a sus casas, se supone que hay un trabajo también de reforzar este conocimiento con los padres. Le dicen, mi amor, mira, eso que estás viendo ahí en la televisión, eso es una mentira, eso es carne. Y el niño comienza a vivir carne de espíritu. Ese que estás viendo ahí, ¿quién es? Ese es mi apóstol José Luis. Desde pequeños comienzan a identificar el pacto a su apóstol, porque son niños de fe, son espíritus, ministros competentes. Y aun cuando el padre a veces viaja o la madre viaja, entonces el que se queda en la casa sigue trabajando en eso. Hello. Oye, son instrucciones apostólicas. ¿Tú las recibes? Yo las recibo para aplicarlas a mi vida, a mi hogar. Diga, yo las aplico en mi hogar también. Porque ese conocimiento es el que consuela a tus hijos. Cuando usted le dice, mi amor, mira, tranquilo, esa fiebrecita ya se te fue, estás sano. Él comienza a declararse sano. Mi amor, mira, esto que tú nos viste llorando y esta es una leve tribulación que estamos pasando, aquí todo está bien. Nosotros somos dioses aquí en la tierra. Mi amor, mira, vas para la escuela, hay ángeles a tu servicio. Tú no estás solo. Hello. Tú no estás solo. Yo no estoy solo. Entonces el niño entra en una consolación, en una autoridad. Los poderosos, ¿cómo es que decimos? Los maravillosos niños de la gracia. Y viene una generación poderosa, hermano, en nuestros jóvenes, en nuestros niños. ¿Cuántos declaran esas congregaciones de niños, de jóvenes que vienen por ahí? Ministros competentes. Entonces nuestro apóstol decía en este punto, hay una verbología incorrecta en el hogar, que estamos llamados a corregir, a renovar. Y número 4, el apóstol mencionaba en este punto 4 que hay creyentes mudos. ¿Cuántos creyentes mudos hay aquí? Diga, no lo recibo. Oye, ¿sí lo dijeron todos? Diga, no lo recibo. Ok, ahora sí creo que no hay mudos aquí. Mira, el apóstol mencionaba que en el antiguo pacto, vamos un momentito a Mateo, allá la historia. Mateo capítulo 22, libro histórico. ¿Cómo vamos en el examen? ¿Vamos bien? Sí. No se copie el que está al lado, ¿eh? Esto es personal. Mateo 22. Mira qué precioso, mira esto. Mateo 22, verso 11 y 12. Fíjate que antes de que lo lea, había pasado, lo que sucedía allí es que el rey había invitado a unas bodas, a una fiesta, ¿cierto? Y entonces cuando comenzaron a llegar los invitados, parece que el rey pues comenzó a recorrer allí los invitados en la fiesta y se encuentra con un bendecido allí. Mira el 11, verso 11. Y entró el rey para ver a los convidados
y vio allí un hombre que no estaba ¿qué? Vestido de boda. Verso 12. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él ¿qué? ¿Más el qué? ¿Sabe que lo que siempre la religión ha enseñado, y cuando uno no entiende el evangelio o no ha oído al apóstol, uno que dice, mira, allí estaba hablando era del vestido físico, y el problema no era ese, el problema es que el hombre estaba como sin confesión, el hombre no sabía ni por qué estaba allí. Hello. El hombre que enmudeció, porque no estaba cerca de ti, está la palabra. Y entonces dice que lo sacaron y lo echaron allá al lloro y al crujir de dientes, como está el sistema religioso hoy, llorando y crujiendo dientes, sin confesión. Diga, sin confesión. Porque no es la vestidura física la que hace normalmente a una persona. Usted ve, hay personas muy elegantes, muy bien vestidas, pero cuando usted los oye hablar, hello, usted dice, mejor no hubiera abierto la boca, chico. No hay una palabra, no está la palabra de qué, de fe. Cerca de ti está la palabra de qué, de fe. Entonces el apóstol me decía, Martín, en todo lugar uno se encuentra gente mal vestida. Diga, mal vestida. O sea, sin confesión. Gente que lo que sale por su boca no es de fe. Ahora, si yo pregunto en este lugar a los convidados a la fiesta, ¿quién los invitó a ustedes aquí? ¿Ustedes qué me dicen? Mire, cuando uno pregunta a un bendecido, ¿quién lo invitó a usted? ¿Usted por qué está aquí? Usted dice, mire, Romanos 8:29, a los que antes conoció, a esos llamó, a esos predestinó, a esos justificó. Yo soy un predestinado. Yo estoy sentado en lugares celestiales. Yo fui un escogido, soy un escogido desde antes de la fundación del mundo. Hello. Oye, me atrevo a preguntar acá, ¿quién lo invitó a usted? No oigo. ¿Usted es un bendecido? Diga, soy un bendecido, soy un predestinado desde antes de la fundación del mundo. En su boca no está mudo usted. Creí, por lo cual hablé. Yo pregunto entonces en esta noche, ¿usted está enfermo? ¿Cómo está usted? ¿Cuántos pobres hay aquí visitándonos en este día? ¿Cómo se declara usted? ¿A cuántos el diablo tiene ahí aplastándolos? Oye, pregunta, ¿cuántos están en pecado en esta noche aquí? Hello. ¿Por qué? Porque usted ahora tiene su confesión, está, mira, diga, yo retengo mi confesión. Diga al que está a su lado, usted retiene esa confesión. Retén tu confesión. Hello. Entonces en el punto A ¿qué decía? Muéstrame tu boca. Ahora entramos en un terreno más delicado, mira, parte B. Muéstrame tu doctrina. Muéstrame tu doctrina. Ahora, esta pregunta, que es la segunda parte del examen, el apóstol me decía, esta vale 90 puntos, Martín. O sea, de los 100 puntos, esta la que más vale, esta vale 90. Por ejemplo, mira, yo recibo que va bien en el examen, ¿no? Por ejemplo, para usted pasar el examen número 1 dentro del numeral B, número 1, usted entiende que en este libro llamado la Biblia hay primero que todo 39 libros que son la escritura. Esa escritura fue inspirada, o sea, eso vino por inspiración. Entonces diga 39 libros que son la escritura. Luego vienen 5 libros que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, que son la historia. Libros históricos. Diga, libros históricos. Y luego vienen los 2 evangelios. Primero que todo, 14 epístolas de Romanos a Hebreos, que son el evangelio de la incircuncisión, dado al apóstol Pablo, al perito arquitecto. Luego vienen 8 libros que son los libros de apostasía, el evangelio de la circuncisión. Diga, el evangelio de la circuncisión. Entonces, eso forman 66
libros. Hago una pregunta. ¿Qué es lo que le aplica hoy a un creyente después de la cruz? Las 14 epístolas, el evangelio de la incircuncisión. O sea, si usted quiere pasar el examen de la fe, no estoy hablando de si usted pasó el examen de teología allá en el seminario teológico de Thompson o de... No, ese es otro cuento. Aquí estamos hablando de la fe. Entonces, si usted es un creyente entendido, usted dice, un momentito, yo tengo que aprender a dividir, porque quiero pasar el examen de la fe. A mí se me aplica un evangelio que Dios le dio a Pablo para la iglesia del Señor. Diga, el evangelio de la gracia es para mí. Entonces, si usted entiende eso, ok, podemos ir al siguiente punto y puedes pasar el examen de la fe. Por ejemplo, el apóstol me decía en el segundo punto, después de que usted divide estos libros, usted tiene que parecerse a los bendecidos de Berea, a los bendecidos de un lugar que se llamaba Berea. Vamos a Hechos, capítulo 17, libro histórico. Hechos 17. Hechos 17. Nuestro apóstol quiere que veamos allí una actitud que tenían esos bendecidos en Berea, que va a ser de beneficio para tu vida, fíjate. Estamos ahí, 17:11. Hechos 17:11. Dice, y estos eran más ¿qué? Más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues no recibieron la palabra. ¿Pues qué? Recibieron la palabra con toda ¿qué? Solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver ciertas cosas eran así. Atiéndame un segundo, fíjate. El apóstol Pablo dice, estos eran más que nobles. ¿Y por qué eran nobles? Fíjate, para aquel tiempo las 14 epístolas no estaban así como usted las tiene. Mira, como hoy en día están aquí. No, las 14 epístolas era Pablo. Lo que ellos sí tenían eran escritos del antiguo pacto, de las escrituras. Entonces estos bendecidos, su punto de referencia, ellos querían saber si lo que Pablo les hablaba, a ellos no les interesaba si lo que Pablo hablaba estaba en contra de Pedro, Santiago, Juan. Ellos querían saber si lo que Pablo hablaba lo habían hablado los profetas. Hello. Para tener un fundamento que escrito. Entonces, por ejemplo, ellos llegaban y oían a Pablo y decían, oye, mire, Pablo está diciendo que el Señor en la cruz, en la consumación de los siglos, quitó el pecado. Oye, eso está raro, hermano. Entonces uno le decía al otro, ¿y qué tú has visto en la escritura? Oye, no, mira, Zacarías 3:9, yo encontré que el Señor dijo que en un día quitará el pecado de la tierra. Chicos, mira, Pablo está ahí, está hablando la verdad. Entonces luego, ¿y qué más has oído a Pablo? Bueno, Pablo ha dicho que el Señor con una ofrenda nos hizo perfectos para siempre y nos perdonó todos los pecados. Oye, pero eso no es lo mismo que Pedro está todavía llamando a arrepentimiento. Pero no, tranquilo, déjame mirar en la escritura. ¿Qué dice la escritura? Bueno, allí en Isaías, en Jeremías dice que en aquel pacto nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Entonces Pablo sí está cierto. ¿Cuántos me entienden? ¿Qué más dice Pablo? Bueno, fíjate, Pablo dice que el misterio de la deidad. ¿Cuál es el misterio? Que Dios fue manifestado en carne, que hay un solo Dios. Oye, entonces no es como Juan dice que son tres, no, es uno solo. ¿Y dónde está eso? No, pues mira, yo leí Isaías 9:6. Dice que en ese niño estaba el Dios fuerte, Padre eterno. Hello. Oye, entonces el que se manifestó no fue el Hijo, era el Padre. ¿Cuántos me entienden? Entonces ellos eran nobles. ¿En qué aspecto? En el aspecto en que a ellos no les interesaba la oposición. Ellos les decía, si está escrito, yo lo creo. Diga, si está escrito, yo lo creo. Entonces, si usted quiere pasar el examen hoy en día, tiene que aplicar la misma actitud. La misma actitud.
Pastor, explíqueme. O sea, ya usted no va a la escritura. Ya hoy en día tenemos las 14 epístolas. Ya usted oye al apóstol decir, mire, dice que estamos bendecidos. Usted un momentito, ¿lo dice acá? Sí, Efesios 1:3. ¿Qué más dice el apóstol José Luis? El apóstol José Luis dice que el diablo fue destruido. Hebreos 2:14 lo dice. ¿Qué más? Pues dice que con una ofrenda fuimos hechos perfectos para siempre. Pues ahí dice que estamos perfectos para siempre. ¿Cuál es el problema? Hello. Digo, a estas alturas a usted le interesa estar en un sitio donde usted esté seguro que le estén diciendo la verdad. Aquí no podemos estar jugando a estas alturas a la religioncita. No, que encontré una iglesita más. No. Diga, en ninguna manera. A mí me interesa venir con mi esposa y con mis hijos a un lugar en donde yo estoy seguro que me están comunicando el verdadero evangelio. A mí me interesa no estar en engaño. Por ejemplo, ¿cómo yo sé si el apóstol José Luis de Jesús Miranda es el edificador? Fácil. Ahí dice que otro edifica ¿en dónde? Encima. Primera carta a los Corintios 3:10. Otro edifica encima. Entonces yo comparo con lo escrito y verifico si el apóstol, mi apóstol, está en el fundamento. Si está en el fundamento, yo lo creo. Y entonces, eso sí, tiene que haber nobleza en ti para reconocer al edificador. Porque si hay altivez en ti, mira, te cuelgas. Si hay altivez, dice, no, está escrito y todo, pero es que a mí no me gusta eso, no me cae gordo, me cae así, a mí no me gusta ese ministerio, porque no eres noble. Si eres noble, ves la evidencia y dice, hay un edificador, hay un evangelio, hay un apostolado. Diga, uno solo. Hay personas que hoy en día están jugando a la religión todavía y dicen, no hay edificador, hay edificadores. Y además no fue el apóstol, fue Apolos, fue fulano, fue sutano, fue pastor, y entonces no fue Apolos, no fue Timoteo, no. Yo te contesto con otra pregunta. Si tú dices que fue fulano, que no es nuestro apóstol José Luis, yo te hago otra pregunta entonces, para llamar tu limpio entendimiento. Por 2000 años tuviste a la iglesia siendo edificada. Hello. Por 2000 años tuviste a los creyentes presentados perfectos en Cristo Jesús. Por 2000 años tuviste dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. No, yo cuando cogí una Biblia, lo que yo vi de ahí para atrás fue rudimento, bautismo, Pascua, Santa Cena, diablo, pecado, infierno, la gran tribulación, los caballos del Apocalipsis. Nadie había edificado. Hello. Hasta que yo oí a un hombre que es mi apóstol José Luis. Y a partir de ese día, mi vida comenzó a ser edificada en el conocimiento de la verdad. Hello. Yo sé que hay un edificador porque mi vida está siendo edificada. Hello. Y miles están siendo edificados. Después cada uno mire cómo colabora, cómo sobreedifica, cómo le colabora al edificador. Digo, si hay nobleza en ti, diga, yo soy noble, yo recibo que tú eres noble, ¿cierto? Así que en este punto tienes que ser como los creyentes de Berea. Fíjate otro punto dentro del B. Estamos dentro del B, que es la doctrina, ¿no? Muéstrame tu doctrina. El tercer punto es, ¿a quién Pablo enviaba? ¿A quién Pablo enviaba a comunicar el evangelio? Primera carta a los Corintios. Muchos versos estamos viendo, hay mucha evidencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Mira qué precioso. 4:17. Mira lo que habla el edificador, el perito arquitecto allí. Dice, por esto mismo os he enviado, ¿a quién? A Timoteo, que es mi hijo amado, ¿y qué más? Y fiel en el Señor, el cual os recordará
su proceder. ¿Os recordará que? Mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pregunta, iglesia, ¿por qué Pablo se arriesgaba a enviar a Timoteo? Porque él decía, este hombre es fiel. ¿Por qué es fiel? Porque él no les va a comunicar su proceder, les va a comunicar mi proceder, de la manera que yo enseño. Pastor, o sea que no era porque Timoteo era pana ahí, era de la rosca, era del team de, no, ahí no era que le cayó bien o que, ay, que bien me caes, no. Era que Pablo veía un individuo que no tenía, que de pronto tenía sus maneras, pero él era inteligente, decía, no, aquí nos llamaron a seguir directrices de un apóstol. Para que la iglesia sea edificada, yo debo de comunicar las directrices de ¿qué? De ese apóstol. Hello. Imagínense que el apóstol me dé el calqueo y aquí yo venga y les comunique otra cosa. O sea, el apóstol me decía esto y lo digo porque él me pidió que lo dijera. Él me decía, Martín, ¿por qué yo te pongo a ti a dar el calqueo? Y él me decía, yo no te lo pongo a dar porque tú eres muy buena gente o porque me caes bien o porque, no. Porque yo estoy seguro que tú vas a comunicar este sentir con la iglesia. Hello. No es porque yo pasé anoche comiendo. Mire, de hecho, el apóstol me invitó para ayudarle con un computadorcito, una cosita en la casa. Y hoy me tuvo que hacer un mapa para llegar a la casa de él. Porque yo no sé ni dónde él vive. Hello. Hermano, este ministerio no se mueve en carne. Aquí no es que somos panas, no, aquí no hay panas, aquí hay el mismo sentir del apóstol. Hello. Y aquí nuestra amistad depende de ese sentir. O sea, tú eres mi amigo si yo veo ese sentir. Así vivas así vivas al lado mío, si no es el sentir, yo no soy amigo tuyo. ¿Por qué? Porque yo no me muevo en carne. Hello. Aquí nuestra amistad, lo que nos hace la familia de la fe, es la fe. Es el evangelio, es el sentir de quién, del edificador, del apóstol. Y esto hay que entenderlo, porque si no entiendes estas directrices y no las aplicas a tu vida, vas a tener dolores de cabeza. Hello. Aquí no es como en el sistema, la rosquita ahí, no, los que más ofrendan, los que más dan, no, aquí no es los que más dan, aquí es los que aman la verdad. Y no hay privilegios, no, que es que yo tengo un privilegio, no, aquí te tratamos igual, yo trato igual al pastor Juan, al otro pastor, al pastor Iván, a los colaboradores, igualito. ¿Por qué? Porque yo he visto ese trato en el apóstol, de la manera que él enseña. Diga, hay un apóstol. Naturalmente, hay una competencia que proviene de Dios, y es haciendo él en nosotros. Amén. Ahora fíjate, seguimos el examen, ¿vamos bien? Sí. Seguimos el examen, está bueno. Vamos en el numeral B, hemos tocado 3 puntos. El tercero fue a quién Pablo enviaba. Y el punto 4 del numeral B es identificar la sabiduría paulina, la sabiduría que Pablo predicaba. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, estamos bien cerca. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Usted sabe que hay gente que dice, miren, eso de tanto conocimiento, de tanta doctrina, de tanto eso no es bueno. El conocimiento envanece. Es mejor el amor. El amor edifica, ¿cierto? Es que si no hay un conocimiento en tu mente, tú no me puedes amar. No me vas a presentar perfecto, me vas a ver en carne. Entonces fíjate como decía el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios 2:5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de sino en el poder de Dios.
Hay que esas personas que dicen, no, hermano, a mí lo que me gusta, a mí no me gusta eso de ir a un centro educativo, a que ahí le estén dando versículos y no, 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 a mí me gusta el poder. A mí me gusta sentir el poder, la unción, que descienda la unción. ¿Cuál descienda si el que da el poder está dentro de ti? Si en él estamos completos. Por el contrario, Pablo dice que el evangelio es poder de Dios. Diga, el evangelio es poder de Dios. ¿Y dónde está ese poder? ¿Dónde está? En tu boca, en tu mente y en tu boca. Entonces es necesario que tu oído sea expuesto al poder del evangelio, al conocimiento del evangelio, no a la sabiduría de los hombres. Cuando Pablo dice aquí, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, no se está refiriendo al evangelio, se está refiriendo a la sabiduría de hombres, como vemos hoy en día las religiones por todo el mundo, en interpretaciones de hombres. No, aquí hay una sabiduría que es la sabiduría predestinada. Diga, yo ando en la sabiduría predestinada. Y si andas en la sabiduría de los hombres, ahí sí te envaneces. Ahí es donde tú te envaneces, ahí es donde tú dices, no, 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 yo soy más importante porque yo sé más que tú. No, por el contrario, este conocimiento de gracia, a medida que se va desarrollando en nuestra mente, en la mente de Cristo, nos hace más humildes. Hello. ¿Por qué? Porque tú te vas dando cuenta que aquí en esto no hay provisión, que en la carne para nada aprovecha. Hello. Entonces la altivez tú la llevas cautiva y eso te hace, mira, ninguno tenga mayor alto concepto que el que deba tener. Por el contrario, nos servimos los unos a los otros. Diga, la sabiduría predestinada no envanece, me hace amar de verdad, con amor no fingido. Así es que te amamos, amén. Ahora entonces fíjate, vamos al punto C y vamos a terminar ahí. Ya hablamos que en este examen, la parte A, muéstrame tu boca. B, muéstrame tu doctrina. Y la parte C, muéstrame tu cubierta. Hello. Ay, pastora, ahora sí la cosa apretó ahí. Bueno, el apóstol me decía, mire Martín, el problema de esta tercera parte del examen, usted sabe que a veces los exámenes dicen unas cositas ahí. Entonces aquí el apóstol escribió que tú puedes contestar la A y la B bien, pero si fallas en la C, pierdes el examen. O sea, si no contestas esta bien, no pasaste el examen. Hello, ¿será importante? La cubierta. Muéstrame tu cubierta. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Entonces ese es el numeral 1 dentro del C, ese versículo. Y la pregunta es, ¿usted ama a Jesucristo? ¿Ama usted a Jesucristo? Vamos a ver, 16:22. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo, ¿sea qué? Sea anatema, el Señor viene. Fíjate, cuando yo leía eso en la ley, yo no entendía. Yo decía, amar a Jesucristo debe ser a toda hora mandarle besos al Señor y hacer oraciones así, Señor, te amo, cuánto te amo, Señor, mira, te amo. Pero en el Evangelio yo entendí que la manera como Dios me ama hoy en día es comunicándome una verdad que me hace feliz. Así es como Dios me ama a mí. Dios no me dejó sin conocimiento. Dios me ama tanto y te ama tanto que predestinó una sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron a la mente del hombre, Dios las predestinó para los que le aman. Entonces la manera como Dios me ama es manifestando un conocimiento para que yo sepa quién soy yo, de dónde vengo y para dónde yo voy. Y eso me da fortaleza, me da consuelo. ¿Y cómo Dios manifiesta su amor para con nosotros? ¿Cómo nos comunicó esa verdad? A través de un apóstol.
Hello. De hecho, cuando yo levantaba mis manos en la ley y cuando yo dizque alababa al Señor, yo me veía en pecado. Yo me veía como así chiquito, ¿sabes? Ten misericordia. Yo no alababa al Señor, yo estaba en adoración con el cuerpo postrado a veces. A mí el que me enseñó a alabar al Señor fue el apóstol. De hecho, en mi mente yo pensaba en Jesús de Nazaret. Yo no pensaba en el resucitado. Yo pensaba en el rubio de Galilea. ¿Me hago entender, iglesia? Entonces, ¿cómo es que Dios te ha amado, iglesia? ¿Cómo es que Dios nos ha amado? Pues que esa sabiduría, su mente, 14 epístolas escritas que nadie las había explicado. Dios predestina a un ángel desde antes de la fundación del mundo, que estuvo atento allá en esas clases que nos dieron. Y que Dios le dijo, te voy a dar mi mente. Y de la misma manera que a Pablo lo subieron al paraíso y le revelaron el evangelio, de la misma manera. Esto tiene que ser de la misma manera. Pablo, cuando escribió las epístolas, él no dijo, miren hermano, la sabiduría que yo les doy, chicos, me bajé muchos años estudiando. Mira que me metí 3 años allá en el desierto y estudié y entonces, no. Pablo era honesto y dijo, mire, esta sabiduría no me la dio ningún hombre, ni yo mismo. A mí me tuvieron que subir al paraíso y a donde me explicaron esta gracia. Hello. Entonces, de la misma manera, hoy viene nuestro apóstol y dice, mire, yo les estoy explicando los misterios que estuvieron ocultos, que son locura para ti al comienzo, pero los estoy explicando no porque yo sea muy inteligente. ¿No lo ha dicho así nuestro apóstol? Ese no fue el propósito, que él fuera muy inteligente. No, a él lo predestinaron con un cuerpo bien débil. Pero le revelaron, dígale, revelaron un conocimiento que estuvo oculto por siglos de edades. Y entonces Dios manifiesta a nuestro apóstol hoy para todas las naciones, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor, diga, por amor de su nombre. Entonces, hoy en día tú oyes ese conocimiento del evangelio y tú dices, yo amo a Jesucristo. ¿Por qué yo amo a Jesucristo? Porque yo amo al apóstol, que fue enviado ¿por quién? Por Jesucristo. Entonces, ¿cómo hoy yo puedo evaluar si tú amas a Jesucristo? Si tú amas al apóstol. Tú no puedes decir, no, yo amo a Jesucristo, yo te amo, pero este no. No, porque él te va a decir, no, es que yo envié al edificador. Yo traje un consolador para consolarte, chico. Acaba de amarlo, acaba de respetarlo, acaba de valorar. Mira, te lo traje y en español. Hello. Para que tú lo entiendas. Y ahora tú estás reinando en vida. Tú estás reinando en vida. Tú estás completo. Tú estás bendecido. Tú estás confesando la palabra. Tienes reposo. ¿Gracias a quién? Pues denle un aplauso, dígale al Señor, gracias, papá. Entonces esa es la manera. Esa es la manera. El apóstol me decía, mira qué interesante, Martín, yo no busco que me amen. Yo lo que Dios me llevó a hablar esta palabra, a explicar el evangelio. Y me va llevando de gloria en gloria. Va revelando misterio tras misterio. Pero yo no busco que me amen. Pero el tema, lo interesante de esto, me decía el apóstol, es que yo noto que los que me aman, que aman esta palabra y me aman, están bien. Están bien. Pero los que tienen problema con el representante de Dios, que es nuestro apóstol, como que no, como que naufragan. Porque diga, hay un representante. Diga, no podemos violar ese principio. Por eso, fíjate el segundo punto. Estamos en muéstrame tú cubierta. Punto número 1, ¿ama usted a Jesucristo? Si usted ama al apóstol, yo puedo decir, maravilloso, estás amando a Jesucristo. Número 2, sin el edificador no se puede reinar. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Mira qué interesante lo que Pablo dice. ¿Cómo va el examen, iglesia? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Capítulo 4, verso 7. Verso
verso 7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas qué? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras? Hello. Lo leemos de nuevo para saborearlo, ¿sí? Mira qué precioso. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Usted sabe que hay personas que a veces uno se encuentra que se les llama malagradecidas. En español está bien dicho, ¿sí? Que son personas que se les ha explicado algo y no aprecian de quién aprendieron. Qué feo andar con una persona así, ¿cierto? Yo no quiero andar con alguien así. Porque ¿qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Si nosotros hoy en día entendemos, los pastores, hablando los pastores, estoy hablando con los pastores y los ministros. Si hoy en día nosotros podemos medio explicar esto, porque estamos aprendiendo todavía. ¿De quién recibimos esa manera de explicar? De nuestro apóstol. Y nos cuesta mucho trabajo reconocerlo. No, mejor porque me hago a un lado y entonces yo soy colaborador de uno que edifica. Qué maravilloso eso, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo dice, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? ¿De quién recibiste el conocimiento de la gracia? ¿Por qué tú sabes que tú estás bendecido? Estaba escrito, pero tú no lo sabías. Lo recibí de un apóstol. Diga, lo recibí de un apóstol. Entonces mira cómo sigue Pablo tocándoles el puntito a ellos. Verso 8 dice, ya estáis saciados. O sea, ya lo que te dieron está saciado, ¿eh? Ya estáis ricos. Si nosotros reináis, hello. Me imagino el tono con que Pablo decía eso. Y ojalá que reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Como Pablo dice, ok, ya aprendiste un ABC, maravilloso. Entonces ya con eso, ya dices, no, pues ya aprendí esto, por aquí hay camino. Sin nosotros reinar, ustedes son tan inteligentes que reinan sin el apóstol. ¿Se puede reinar sin el que nos explica esta palabra? Pregunta, ¿reinabas antes de que te comunicaran esta palabra? ¿Qué te hace pensar que ahora vas a seguir reinando? Hello. Pastor, entonces no se puede no, porque entonces no es que la gracia viene a través de un apóstol. Entonces tú no puedes coger la gracia y dejar al apóstol a un lado, porque el apóstol es el que te comunica ¿qué? La gracia. Entonces tú reconoces de quién has aprendido, del apóstol, y entonces Dios te va llevando de gloria en gloria y va manifestando el llamamiento en tu vida y los dones y todo eso. Pero no puedo reinar sin el apóstol. Mire, recibimos un correo de un estudioso en España, una persona que estudia todas las doctrinas y las ciencias, las religiones, y una investigación exhaustiva de una universidad. Vamos a publicar pronto eso. Y él comenzó a investigar lo que es la gracia hoy en día en todo el mundo. Investigó cada grupo religioso exhaustivamente, en el inglés, en el español, en todos los idiomas. Y comenzó a investigar. Y comenzó a investigar, a investigar. Y se dio cuenta que había por lo menos 3 individuos que eran bien particulares en cuanto a lo que hablaban y lo enseñaban. Entonces comenzó, ok, ya no eran muchos, eran 3. Entonces se dio cuenta de uno de ellos, que él está en Miami. Se dio cuenta de uno de ellos y filtró sus enseñanzas y dijo, no, este hombre está todavía contaminado por los apóstoles de Jesús de Nazaret. Y lo hizo a un lado. Quedaron 2, uno en California y uno en Miami.
Y entonces notó que el de California lo investigó y había aprendido el de Miami. Entonces le quedó uno y dijo: yo necesito entrevistar a este hombre, porque lo que él enseña es único aquí en la tierra. ¿Sabe de quién estamos hablando? Del doctor José Luis de Jesús Miranda. Tarde o temprano, mire iglesia, tarde o temprano, la verdad es por la verdad. Tarde o temprano, el que ama la verdad, como quiera va a llegar, ¿cierto? Si ama la verdad y si es honesto, y se va a encontrar y va a reconocer de quién ha aprendido, y va a decir: sin el edificador no se reina. Mira el verso 15, dice, mira como Pablo sigue diciendo, dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, o sea 10,000 maestros, ¿no? 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús los apóstoles. ¿Quién? Diga yo. Yo os engendré por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? Del evangelio. O sea, pueden haber muchos maestros hoy en día, pero ¿cuántos padres hay que engendran en el evangelio? Diga: hay uno solo. Dígale que está a su lado: hay uno solo que engendra en el evangelio. Entonces, en este punto el apóstol decía: muéstrame tu cubierta. Diga: muéstrame tu cubierta. Y la cubierta será importante. Imagínate, la cubierta angelical. No va a ser que lo coja un aguacero angelical por ahí. Diga: no lo recibo. Oye, el último punto del numeral C, y terminamos con esto, se titula: dime con quién andas. Puntos suspensivos. Y te diré que quién eres. Tú sabes que el apóstol me decía que aquí hay unas calcamonías en la Florida, creo que las hemos visto, que dice: dime dónde estudiaste. ¿Sí dice así? Dime dónde estudiaste y te diré quién, y te diré quién eres. Entonces es como decir: dime cuál es tu cobertura y te diré quién eres. O dime si tienes cobertura. Hello. Porque hay unos que no tienen cobertura, están descubiertos. Pastor, y eso pasó en el tiempo de Pablo. También pasó. Y termino con esto. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. ¿Ese dicho es de Colombia o de dónde es? ¿Lo dicen en tu país? Oye, yo pensaba que eso era en Colombia. Esos dichos después no sabe de dónde vienen, ¿eh? No sé si sea desde antes. Mira qué precioso. Primera carta a Timoteo 1, 19. Dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la que. Fíjate, no está hablando de debilidades. No está hablando de debilidades que tú tienes. Aquí todos tenemos debilidades. Por eso no nos conviene conocernos en carne. Aquí está Pablo hablando de la fe. Estos individuos naufragaron de la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que ¿qué? Para que aprendan a no blasfemar. Hay individuos que estuvieron con Pablo y naufragaron de la fe. ¿Por qué? Porque no estuvieron más con Pablo. Porque el que explicaba la fe, ¿quién era? Pablo. Al alejarse de Pablo, naufragaron. Pastor, o sea que aquí conviene estar en la cobertura siempre. Y pastor, ¿y eso es un capricho? No, esto es por amor de su nombre. Para que en todas las naciones, iglesia, atiéndeme bien, un día se hable una misma cosa, seamos de un mismo sentir, de un mismo parecer. El único camino es estar todos bajo la misma
cobertura. Digo, si quieres pasar el examen de la fe, diga un camino, el camino nuevo y vivo, un evangelio y un apóstol. Para estar en la cobertura tienes que entender eso. Pastor, entonces, ¿con qué concluimos hoy? Bueno, tomamos el examen ya. Terminó el examen. ¿Cómo le fue en el examen a ustedes? ¿Les fue bien en el examen? ¿Cuántos pueden decir me fue bien en el examen? Pregunta. ¿Usted piensa que pasó el examen? Sí. Pastor, ¿y quién califica ese examen? Oye, usted sabe, mira, no se pierda el cierre, porque el cierre viene. Mira lo que el apóstol decía, mira Martín, tú sabes que este examen, cada uno lo va contestando, ¿cierto? Cada uno se prueba a sí mismo, ¿cierto? Con la mente de Cristo. Pero ¿quién es el que supervisa luego ese examen, si pasaste o estás reprobado? Los ángeles. Diga, la cubierta angelical, la disciplina angelical. Entonces, o sea, los ángeles son los, sí, porque tú puedes decir muchas cosas. Oh, yo pasé. Oh, mire, yo estoy sometido. Oh, mira, pero los ángeles son los que le dan peso y validez a lo que sale por tu boca y a las intenciones que hay en tu mente. Pastor, entonces en este examen hay que tener un cuidado maravilloso. Mira, en 3 áreas. Número 1, en tu boca, muéstrame tu boca. Número 2, muéstrame tu doctrina. Y número 3, muéstrame tu cubierta. Iglesia, muéstrame tu boca, tu confesión, tu doctrina y tu cubierta. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a no ser que estéis reprobados. Yo digo que tú no estás reprobado. Denle un aplauso al Señor con gozo. Eso es. Vamos a estar en pie. Dígale que está a su lado, recibo que pasaste ese examen. Y que lo sigues pasando. Eso es. Iglesia, pues los declaro bendecidos bajo la cubierta, hablando como conviene, bajo la cubierta apostólica. Reciban un abrazo todos de nuestro apóstol José.